misma semana. Seguimos conversando con Germania Montaz, Isidoro Santana, sobre temas tributarios, los retos para el próximo gobierno. Y dejaba la pregunta sobre la complejidad del pago de impuestos en nuestro país, que es una de las principales quejas de los usuarios. O sea, es obligatorio tú tener un contable, porque es que es imposible que un ciudadano normal maneje la cantidad de impuestos que hay que pagar todos los meses para mantenerse al día. ¿Por qué tenemos un sistema tan complejo y qué es lo que hay que hacer para simplificar eso en nuestro país, Germania? Mira, yo creo que aunque parezca algo, digamos, mal de muchos, consuelo de tontos, realmente en la mayoría de los países del mundo se requiere algún soporte para cumplir con las obligaciones tributarias. Si tú te pones a pensar en Estados Unidos, difícilmente tú ves que alguien común y corriente pueda cumplir con sus compromisos y obligaciones tributarias. Lo propio pasa en casi cualquier país del mundo. Ahora bien, lo que sí existe en muchos países que en República Dominicana no tiene, son sistemas especiales, simplificados, para nichos particulares de contribuyentes que sí requieren, para formalizarse, que existan ese tipo de regímenes especiales. Cuando yo me refiero a regímenes especiales, no me refiero a tasas preferenciales o a pagar más o menos. Me refiero a simplificar la forma en que se pueden pagar los impuestos. En muchos países calculan que los impuestos pueden ser más regresivos cuando su costo de cumplimiento es mayor, y el costo de cumplimiento es el costo de la elaboración del cumplimiento de todos los requisitos para cumplir un impuesto, que a un pequeño le resultan en términos relativos mayor que a uno grande. Por ejemplo, en muchos países, digamos, las retenciones que se hacen sustituyen muchos deberes, y así la gente no tiene que pagar sencillamente porque un tercero le retiene cuando le paga el impuesto que corresponde. Hay países que han puesto a disposición de la gente contabilidades simplificadas que generan todos las reporterías. Hay países que limitan mucho de los trámites a los grandes. O sea que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que cada país, haciendo uso intensivo de la tecnología y digamos de muchísimas prácticas, mejores prácticas en la administración tributaria, pueden hacerlo. Pero eso no quiere decir que pagar impuestos sea sencillo. Siempre será relativamente complejo, y para nosotros es un poquito quizás más complejo porque tenemos muchos pequeños impuestos o tasas o contribuciones que pagamos, un sello son como por 10 allí, diferentes, sí. un sello por allí, algo por aquí. También hay que hacer algún tipo de trabajo para consolidar algunas de esas obligaciones y de algunos de esos cumplimientos. Por ejemplo, en un tiempo, una cosa que fue muy positiva es que se pagaba la seguridad social por un lado y las retenciones a los empleados por otra parte. Y eso se pudo consolidar. Por ejemplo, yo creo que se puede ser creativo en mejorar, y yo creo que eso es una de las tareas pendientes para que la gente no se sienta tan agobiada. Y quiero introducir un elemento fundamental acá, que la informalización o la informalidad y la falta de bancarización en periodos de crisis se ve grande. Está muy estudiado que países más bancarizados suelen tener mejor calidad de vida de sus ciudadanos, porque fomenta la organización, fomenta una serie digamos, de modernización de las cosas de la casa, ¿verdad? Del hogar. Pero en nuestro país la bancarización es limitada, y ¿cómo se llama? Y también la informalidad. Si no fuéramos tan informales, incluso para que las ayudas del gobierno llegaran más eficientemente, pudiera ser más positivo. Claro, pero eso se puede incrementar todavía más ahora, Isidoro, el tema de la informalidad con esta crisis que estamos teniendo en este momento. Sí, con seguridad que sí. Y con seguridad eso va a plantear retos todavía mayores de cara al futuro. La sociedad, bueno, las sociedades de América Latina somos demasiado informales todas, pero la dominicana es particularmente informal en muchísimas cosas de la vida, y eso obviamente se va a reflejar muchísimo en todo lo que tiene que ver con el cobro de impuestos. Déjenme decirles algo sobre eso. Quizá Uchi puede recordar algo, pero el impuesto sobre la renta, que es el impuesto, digamos, más justo de todo el sistema tributario en cualquier país del mundo. Según los ingresos. Sí, el impuesto sobre los ingresos.
fue establecida en la República Dominicana en el año 1955 por primera vez, y Trujillo lo cobraba por medio de la cédula. Había que sellar la cédula. Y eso era el pago del impuesto sobre la renta. Era la forma más sencilla del mundo, pero obviamente eso lo hacía una dictadura sin mayores criterios. Y una vez que después se comenzaron a tratar de perfeccionar los mecanismos, aparecieron todas esas complicaciones. Por eso en América Latina ha sido prácticamente casi en todas partes un fracaso. Si ustedes se ponen a mirar, en América Latina casi todos los sistemas tributarios son regresivos. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos, al darse cuenta de las dificultades tan grandes para el cobro de impuestos directos, entonces recurren a lo que es más fácil, que son los impuestos indirectos, que normalmente el gobierno lo cobra a través de las empresas y el ciudadano lo paga sin darse cuenta. En el precio. Termina haciendo el sistema tributario regresivo. Pero además, eso tiene una ventaja para el que gobierna. La gente no se da cuenta de los impuestos que pagan y por lo tanto reclaman menos. Los países más democráticos tienen poblaciones que se saben contribuyentes y por lo tanto exigen, porque ellos saben que están manteniendo al Estado con sus impuestos. Pero aquí, el que va y paga la factura de su celular o del teléfono de su casa, no tiene presente que el 30% de lo que está pagando se lo está pagando el gobierno. Y que el que eche en un motorcito o en una camionetica 10 galones de combustible, le está pagando 40 y pico % de ese dinero es para el gobierno. Entonces, a gobiernos deficientes en la satisfacción de las necesidades de los servicios públicos, le conviene que la gente no tenga mucha idea de cuánto están poniendo en el Estado. Sí, ahí hay, perdóname, escúchame, hermano, un momentito. Ahí hay un círculo vicioso. Normalmente las estadísticas muestran que en los países donde la gente tiene más confianza en el Estado, la carga tributaria es más elevada. Y donde la carga tributaria es más elevada, normalmente hay menos corrupción, porque hay mucho más control sobre el Estado. La gente controla mucho más lo que el Estado hace y lo que no hace. Eso ocurre universalmente así. Lo mismo aplica con la estructura, donde como los impuestos directos son los más visibles para el contribuyente, pues esos son los que facilitan que la gente esté más pendiente de lo que hace el Estado. Yo creo también que hay que tomar en cuenta que hay muchísimas discusiones sobre el tema impositivo que vienen desde hace muchísimas décadas. Por ejemplo, ¿qué determina la capacidad contributiva de una gente? ¿Su patrimonio o su consumo? Eso es una discusión eterna. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen lo que hay que gravar el patrimonio y otros dicen, claro, pero el que tiene una capacidad contributiva relacionada con el patrimonio probablemente no tiene la capacidad de pagar, no la tiene líquida y eso dificulta el cobro del impuesto. Hay quienes dicen, no, la capacidad de consumir pues es lo que determina finalmente la liquidez para pagar impuestos y por tanto representa, quizá no la capacidad contributiva exactamente, pero sí la capacidad de pago, más cercanamente, o sea, más precisamente. Por ejemplo, en el caso dominicano, curiosamente, aproximadamente el 87% de las personas que trabajan no paga impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Bueno, porque la exención contributiva alcanza casi 35,000 pesos y casi 35,000 pesos, o mejor dicho, o más de 35,000 pesos, no gana el 87% de los asalariados dominicanos. Esa es la realidad de los bajos salarios de nuestro país. Por eso digo que a veces se simplifica mucho el problema, pero el problema es complicado. Y por eso se ha discutido tantos años. ¿Qué es más fácil? Claro, grabar el consumo. Por demás, la liquidez está y tú no tienes
la discusión doctrinaria de gravar a aquel que tiene una propiedad que tiene 30 años pero no produce un centavo con ella. La dificultad de gravar algún tipo de propiedad, por ejemplo, terrenos, propiedad, ¿cómo se llama?, rural. Entonces yo pienso que el problema tributario no es tan sencillo como a veces se plantea, y creo que por eso el pacto. Por eso es importante hablar de pacto, que es uno de los temas que debemos tratar en algún momento. Vamos a hacer una pausa entonces, Germania, y justamente cuando regresemos vamos a hablar sobre ese pacto fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué si fue un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo todavía no se ha hecho ese pacto fiscal? ¿Y qué debería contener el mismo? Ya volvemos. Esta misma semana.